Podemos tomar nuestros asientos. Mientras los músicos bajan, usted va a ir buscando en la palabra de Dios, según el Evangelio de San Juan, capítulo 5, 1 en adelante. ¿Qué pasó por ahí atrás? ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo está, iglesia? ¿Bien? ¿Está disfrutando la presencia de Cristo? Yo quiero más. Yo quiero que el Señor siga derramando porque lo necesitamos. Siempre recuerdo las experiencias en donde por ahí me sentía fuerte, ¿no? Emocionalmente. Y estaba bien. Pero había veces que por ahí me sentía un poquito debilucho. Y en oración, en búsqueda de Dios, con la revelación de la palabra de Él, vino algo que no es propio de uno, ¿no? Sino que viene de Él, viene de afuera. Y ahí es donde uno puede entender cuando dice, Él renueva las fuerzas cuando alguien no tiene ninguna fuerza. Ayer tuvimos una velada muy linda junto con Gaby y unos pastores amigos, y él me decía, él es un muchacho muy racional, ¿no? Y le gusta hacer muchos cálculos. Es pastor, es una persona de Dios hermosa, ¿no? Y él decía, ninguno es equivalente a cero. Dice, cualquier cosa que vos multiplique por cero, ¿cuánto va a dar? Cero. Bueno, cualquier cosa que multipliquemos por cero va a dar cero. Cuando tenemos cero fuerzas, por más que hagamos, es cero. Pero Él tiene esa cualidad de poder convertir el cero en un uno. Él tiene la cualidad de poder convertir donde no hay nada que haya algo. Tuve la oportunidad de poderle compartir, él me preguntaba, y lógicamente nosotros lo hablamos de manera continua, lo de África, ¿por qué? Porque realmente todo lo que predicamos lo podemos estar viviendo en este obrar de Dios, como Él lo va haciendo, ¿no? Está haciendo imposibles continuamente. Y uno a veces no se da cuenta, pero se va acostumbrando un poquito a eso. Pero me llama la atención cuando lo comparto con la vida de otras personas. Me decía, ¿y cómo vas a hacer, Gustavo, con la situación económica, con todo esto? Y yo les empiezo a contar cómo el Señor lo empezó a hacer. Y en este muchacho ayer caían lágrimas, ¿no? Y yo digo, este es nuestro Dios real. Este es aquel que está haciendo aquellas cosas que por nuestra fuerza sería imposible. Y usted sabe que usted necesita esa experiencia con Dios y el mundo necesita descubrir este Cristo que nosotros tenemos. Porque Él es real, porque Él hace las cosas y cuando nosotros entramos en ese canal en el que el Señor hace, encontramos lo que realmente necesitamos. Vamos detrás de cosas que creemos que necesitamos y cuando las encontramos, como decimos siempre, nos dejan siempre una sensación de que algo falta. Pero cuando nos encontramos con Él, nos sobrepasa y hasta a veces le tenemos que decir, basta, Señor, porque me sobrepasás. Qué importante que es que entender que todo ocurre en el corazón del hombre y cuando Dios llena el corazón del hombre, más allá del resto de las cosas, vos sos completo. Esto no quiere decir que uno tenga que ser un mediocre, que descuide las cosas, pero sí tiene que ser sabio en aprender las prioridades. Hay cosas que nunca van a poder dar lo que vos necesitas. Solamente el Señor lo puede hacer. Y te conviene buscar en el lugar correcto. Te conviene esperar esas cosas desde donde realmente tienen que venir y no desperdiciar toda una vida detrás de algo que nunca te lo va a poder dar. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios ahora. Usted va a ver que yo voy a cambiar de tono mientras predico. No es nada espiritual, es que estoy con gripe. Entonces voy a hablar finito, voy a hablar grueso, va a pasar, ¿no? Sepa tener paciencia. Muy bien. ¿Tenemos? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos
que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le habló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Yo quiero que nos quedemos de todo este relato con el versículo 17, en el cual Jesús está señalando: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús acá está exponiendo la actividad o la dinámica de Dios y cómo Él está moviéndose de manera conjunta con lo que Dios está haciendo. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, por supuesto, es algo que está fijado en nuestra naturaleza, que es la incredulidad. La incredulidad es totalmente opuesta a la manera de vida que Dios nos propone a nosotros, que es la fe. La palabra nos dice que el justo camina por fe, y la única manera de nosotros poder aceptar la gracia divina, como hablamos el sábado pasado, es por medio de la fe. Si nosotros pretendemos por nuestra lógica natural forzar esta ley, nos vamos a dar cuenta que no tenemos mérito, que no estamos a la altura de la aceptación. No podemos lograr por nosotros mismos ningún tipo de aceptación delante de Dios, salvo que nosotros reconozcamos nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él, y por supuesto su gracia es abundante. ¿Y qué produce esto como resultado? Un cambio de vida, no un cambio de costumbre, no un cambio de intención, un cambio completo de vida, una vida nueva. Y esto es lo que es el cristiano, es una vida nueva. Muchas veces hay frustración en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la persona tal vez ha venido, ha simpatizado, pero todavía no ha nacido de nuevo. Y cuando alguien no nace de nuevo, no puede disfrutar todavía de todas las primicias espirituales que el Señor tiene preparado. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje, que el Espíritu Santo cuando golpee la puerta, nosotros abrimos esa puerta, esa nueva vida por supuesto va a estar presente en nosotros. Entonces vamos a ver que a menudo la incredulidad es una parte nuestra. Y esta incredulidad se manifiesta en nuestra relación con Dios de distintas maneras. Por ejemplo, creer que Dios está demasiado lejos. ¿Cuántos les ha tocado o han pensado esto? Dios está demasiado lejos de donde estoy yo. ¿Le ha pasado o a mí solo me pasó? A Alejandro también le pasó. Y a Norita también. Y también. Bueno. En otra ocasión también uno puede estar pensando: el Señor me abandonó. ¿Se sintió alguna vez abandonado de Dios? Sea sincero. El Señor me abandonó. Mirá lo que me está pasando, el Señor me abandonó. Y en otra ocasión, el Señor permanece callado.
no está haciendo nada cuando tiene que estar haciendo algo. ¿Le pasó también? Bueno, de esta última parte es la que vamos a hablar hoy. Cuando yo creo que el Señor tiene que estar haciendo algo y el Señor no lo hace. Entonces yo creo de esta manera que a menudo el Señor se detiene, se aleja, y la realidad es que todo esto es contrario a la palabra por la cual nosotros debemos de responder en la fe. Él nos está diciendo que jamás nos va a dejar. O sea que lo de abandónico es cosa nuestra, no es cosa de Dios. Él nos está diciendo que si nosotros nos acercamos a Él, ¿qué va a hacer Él? O sea que Él se va solo, ¿no es cierto? Y nos deja a nosotros solos. Eso también es una mentira. Si nosotros nos acercamos, Él se acerca. Y acá Jesús está señalando algo muy interesante, que es: el Señor trabaja y yo trabajo. Quiere decir esto que hay una dinámica divina. Dios nunca se queda quieto. Dios tiene un trabajo, Dios tiene una dinámica desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos, pasando por nuestro presente inmediato. Y en esa dinámica que el Señor tiene, todos aquellos que aceptaron al Señor como Salvador de sus vidas están introducidos en esa dinámica, más allá de lo que sientan. Dios quiere estar obrando en cada uno de nosotros, pero somos nosotros los que muchas veces no detenemos, esto es un principio, usted no detiene el propósito de Dios, pero usted sí muchas veces posterga la obra de Dios sobre su vida. Y la realidad es que para que nosotros podamos fluir en la dinámica divina, debemos de ser compatibles. Jesús no hacía nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre. Por eso podía trabajar simultáneamente con los planes y los propósitos de Dios. A veces nosotros vamos para otro lado, miramos para otro lado, ¿no es cierto? Estamos luchando con cosas que el Señor dice: bueno, esto ya tiene que correrse porque si no, vos no vas a poder seguir con libertad adelante. Pero el propósito de Dios sigue, aunque a nosotros nos guste, no nos guste, nos encaprichemos, no nos encaprichemos, el propósito de Dios continúa. Después más adelante le quiero hablar como todos estamos involucrados, pero decidimos de qué manera lo vamos a estar, pero eso está más adelante. Hoy lo que quiero estar hablando, ¿no es cierto?, como primer punto, Dios está trabajando, pero nosotros no lo podemos percibir hoy. ¿Por qué? Porque en el mundo completo hay una distintiva pérdida de esperanza. ¿Qué quiero decir con pérdida de esperanza? A veces nos cuesta distinguir un poquito entre la fe y la esperanza, ¿no? Esperanza es realmente esperar lo que Dios va a hacer. Y a veces nosotros necesitamos que Dios obre en nuestra vida, pero venimos, vamos a la iglesia sin esperanza. No estamos esperando que Dios haga algo, porque tal vez vinimos una vez, vinimos otra vez, no pasa absolutamente nada. Entonces uno va perdiendo la esperanza. ¿Y qué pasa cuando yo pierdo la esperanza sobre algo? Le voy quitando su verdadera identidad al asunto. Cuando yo voy a esperar algo, eso viene sobre mi vida, ¿no? Y eso se va renovando, yo le doy el verdadero sentido al asunto. Pero cuando yo no creo que voy a recibir algo a cambio, me empiezo a endurecer, me empiezo a tornar desinteresado con las cosas, mi confianza empieza a aflojar, y cuando yo voy perdiendo la esperanza, cuando yo voy perdiendo la confianza, todo se termina tornando en algo frío, algo religioso. Voy perdiendo. Yo tengo que creer en un Dios vivo, que lo que Él dice en su palabra se cumple. No se cumple a mi manera y en mi tiempo, se cumple como Él lo tiene determinado, porque Él está trabajando, iglesia. Él está trabajando en este mundo en el que vivimos. Él está trabajando en tu vida, y todo lo que tenga que ver con tu necesidad dentro del propósito de Dios va a acontecer y va a venir en tiempo y forma que Dios tiene preparado. Y yo eso no lo tengo que perder. Hay tiempos de espera, pero muchas veces las personas toman la espera en Dios como una resignación, no como una escuela en la que en esa espera Dios está queriendo trabajar en nosotros, porque Él trabaja.
Sigue trabajando. Nosotros queremos que la cosa suceda ya. No queremos esperar, nos parece que la espera es una pérdida de tiempo y si Dios te hace esperar es la ganancia de tiempo más grande porque esa espera no es pasiva, sino que esa espera es formativa. Dios tiene cosas para tu vida adelante que hoy vos no las podés abrazar porque hoy no estás preparado para eso. Y no estar preparado para eso, ¿qué quiere decir? Las vas a echar a perder. Y no solo las vas a echar a perder, sino te vas a echar a perder vos. Y si nosotros realmente creemos que tenemos un Padre de amor, ese Padre de amor no nos va a dar aquello que nos va a hacer perder. Ese Padre de amor nos va a dar lo que nosotros necesitamos en tiempo y forma. Porque el Padre trabaja y Cristo trabaja. ¿Lo va entendiendo? En estos tiempos presentes, hablábamos ayer también con este amigo mío, ¿no es cierto? Y yo digo, vos sabés que yo a veces me enojo. Me enojo porque me siento que me están hirviendo como una rana. ¿Viste que a la rana, si vos la metés en el agua hirviendo por los tendones mismos, bueno, si está viva, lógico, cualquiera salta de la olla, ¿no? Pero lógicamente se escapa. Ahora, si la vas hirviendo de a poquito, como que la rana se va acostumbrando y cuando se quiere dar cuenta ya está cocinada. Pero me venía también la imagen de un huevo. ¿Qué pasa si vos al huevo lo hervís? ¿Se convierte en huevo? Duro. El huevo tiene toda una contextura y un propósito, que es el de darle vida, ¿no? A un ser vivo nuevo. Pero si vos a ese huevo lo sujetás a mucho calor, se convierte en un huevo duro, y el huevo duro para lo único que sirve, para una ensalada, para comértelo. Pero pierde su estado. Y de la misma manera el hombre, cuando lentamente va siendo hervido, por así decirlo, por este mundo, va perdiendo su esencia. Se va acostumbrando, va perdiendo su identidad, se va acostumbrando y comienza a ser una víctima de las cosas. No se da cuenta que es víctima. Cree todavía que es libre y que las puede manejar, pero ya es víctima porque esas cosas lo están gobernando, lo están dominando y pierde lo más esencial de todo. Y con ello pierde la esperanza también, porque esas cosas cumplen el rol de sustituto de Dios, que por supuesto no es un sustituto. Cuando nosotros vemos el pueblo de Israel, vemos ídolos y alianzas que fueron los sustitutos de Dios en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, como si una alianza pudiera darle al pueblo lo que necesitaba, un ídolo le pudiera dar al pueblo lo que necesitaba, pero ¿cuántas veces hoy nosotros en nuestro tiempo presente, de la misma manera, acudimos a ídolos y hacemos alianzas que no tienen nada que ver con el Señor, porque no tenemos esperanza para confiar en Él? A veces creemos que si nos asociamos con algo dudoso, podemos obtener lo que Dios nos puede dar desde la verdad y desde la santidad. Y de esa manera, lógicamente, afectamos todo lo que tiene que ver con nuestro carácter espiritual. Hoy el presente está cocinando el corazón y la mente de los jóvenes. Hoy el presente, y yo ya no quiero hablar como viejo, mis tiempos, los tiempos míos, ¿no? Pero sí la realidad es que en cuanto a lo espiritual, los tiempos nuestros, cuando recién egresábamos con Gaby del instituto, era una cosa y ahora es otra. Pastor, los tiempos cambian, sí, pero los principios no. Principios que son los mismos, ayer, hoy y siempre. Hoy la iglesia está diciendo, no es tan así. No tenemos que ser tan. Acá no estamos hablando de un extremismo legalista, de religiosidad. Estamos hablando de principios espirituales, morales, que son los que realmente nos hacen a nosotros. Pero este mundo presente los está diluyendo, los está hirviendo, y nosotros no nos estamos dando cuenta, y lo estamos aceptando. Aceptamos hoy cosas en la televisión que en mis tiempos eran impensables aceptarlas. Vemos cosas hoy con nuestra familia que antes eran prohibidas. Y todo sigue avanzando de esta manera. Y no nos estamos dando cuenta
Y lo peor de todo es que estamos siendo cómplices de todo esto, aceptándolo como tal y a veces hasta queriéndolo introducir en la misma iglesia, como si fuera algo normal. La iglesia tiene como principio representar la vida de Cristo. ¿Y usted piensa que si hoy Cristo caminaría en esta tierra aceptaría cosas que muchas veces nosotros aceptamos? Es la misma iglesia la que tiene que representar esta vida para que sea algo diferencial. ¿Sabe de qué nos aburrimos, iglesia, muchas veces? De las cosas que nosotros no hacemos y de las cosas que nosotros hemos cedido. Nosotros mismos somos, de alguna manera, los autores del aburrimiento de la iglesia. Porque cuando la iglesia ni es mundo ni es iglesia, es algo terriblemente aburrido, terriblemente mediocre. No tiene razón de ser y no tiene propósito. A esto Jesús le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. O es frío o es caliente. Tibio no sirve para nada. Y nuestra tibieza es la causa de nuestro propio hastío. Perdemos la esperanza y al perder la esperanza no somos renovados espiritualmente. No tenemos una relación íntima con Cristo, no lo conocemos, no lo escuchamos hablar. Y la realidad es que si yo no escucho al Espíritu Santo adentro mío, si como nos pasa con África o nos pasa como la iglesia, cuando oramos con mi esposa y doblamos nuestras rodillas y al tiempo el Señor comienza a contestar, comienza a hablar, comienza a darnos dirección, nosotros iríamos para un lado, el Espíritu Santo nos dice vayan para el otro lado, le hacemos caso, responde y vemos la obra de Dios. Eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que nos hace no solamente creer en lo que estamos haciendo, sino tratar de rescatar a otros a partir de esa experiencia. Pero bueno, no me quiero desviar, quiero volver de nuevo un poquito al relato. Y acá en el relato vemos dos personas que pierden la esperanza, un conjunto de personas y una persona. Uno de ellos es este hombre lisiado. ¿Cuánto tiempo dice la palabra que hace que está lisiado? 38 años. En 38 años, por supuesto, perdés la esperanza. 38 años de esta manera, perdés la esperanza. Y este hombre deja de poner la esperanza en Dios para poner la esperanza en una fábula. La fábula de que un ángel venía, movía las aguas y las demás personas eran sanadas. Hay muchas teorías en cuanto a esto. Una de las teorías era que era algo místico, ¿no es cierto? Otra de las teorías era que Dios en su misericordia permitía, ¿no?, que algunos de repente fueran sanados. Muy dudosa esa teoría. Y otra teoría, que es más racional y más lógica, dice que en el estanque de Betesda había otro estanque más elevado, que era un reservorio de agua, recibía agua, y abrían una compuerta y ese agua pasaba subterráneo y cuando pasaba para el otro estanque se movían las aguas. Entonces dice, bueno, probablemente esto es lo que pudo haber pasado. No es raro, a mí me pasó antes de ser convertido creer algo, ¿no es cierto?, que una religión predicaba, que había un agua milagrosa que caía de una gruta y cuando fui a ver había una canilla ahí escondida. No era nada milagrosa, era una canilla que perdía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es un poquito lo mismo, ¿no? Pasa eso. No era un tal ángel que había. Y pero ¿cómo dice eso, pastor? Y son 38 años, no sos sanado, no hay ningún ángel, no hay nada, ¿no? Y este muchacho, ¿qué es lo que le dice al Señor? La realidad es lo que él creyó, que si alguien me agarra a mí, me lleva, me levanta, y bueno, capaz que pasa algo. Él perdió la esperanza en Dios y decidió poner la esperanza en una fábula. Y eso es lo que suele suceder también con nosotros. Muchas veces nos parece que es muy poquito creer con una fe sencilla en Cristo y necesitamos creer en alguna suerte de fábula que solucione nuestro propio problema. Y la realidad es que eso es producto de la falta de esperanza. Perdemos mucho tiempo cuando tenemos que depositar nuestra confianza en el autor y consumador de la fe, que es Él. Cómo Él en un solo momento puede resolver un problema. Contra 38 años que alguien está esperando una salida desde una fábula religiosa. Este hombre tenía esperanza en lo que no funcionaba y nosotros ponemos muchas veces esperanza en lo que no funciona y ponemos esperanza en fábulas.
Esta fábula es igual que la fábula del otro grupo de personas, que son los religiosos. Imagínense los religiosos. Este muchacho levanta, ¿no es cierto? Cuando dice levanta su lecho, no crea que levanta una cama y se la lleva en el hombro. Es como si fuera un tapete de en África. No, una estera. ¿No? Entonces, bueno, recoge la estera, la lleva. Pero ¿qué pasa? Era día de reposo. Y el día de reposo no se puede, según la ley judía, hacer ningún tipo de trabajo, nada. ¿Qué haces haciendo un trabajo? Está llevando una estera, ¿no? ¿Qué haces haciendo un trabajo? Nada, me sanó y el que me sanó me dijo que me lleve la cama a mi casa, que me lleve el lecho a mi casa. Pero es día de reposo, ¿quién te sanó? 38 años paralítico, ¿no? ¿Y quién te sanó? El problema era quién te sanó. Jesús me sanó. Y a partir de ese momento dice que quisieron buscarlo, lo quisieron perseguir. Pero a ver, para un poquito. Hace 38 años que está paralítico. No da lugar para decir, qué bueno. Dios hizo un milagro en tu vida. Vamos a conocer a aquel por medio del cual el Señor hizo un milagro. No, el día de reposo. Hay que matar a Jesús porque el día de reposo te sanó. Eso es un prejuicio religioso. Y muchas veces, iglesia, tenemos prejuicios religiosos en nuestra vida. Prejuicios religiosos que lo hacemos valer más que a Jesús. Prejuicios religiosos que no nos permiten recibir lo que el Señor tiene. ¿Y sabes qué es un prejuicio? Es un criterio que nosotros formamos desde nosotros mismos para proteger un pensamiento, para proteger una forma de movernos y no exponernos a la fe del niño por la cual podemos recibir de parte de él. Ese criterio religioso tenía un fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Y que los religiosos estaban cómodos como estaban. Tenían todo lo que necesitaban. Estaban esperando que el Cristo viniera de una manera particular e hiciera determinadas cosas, pero como ellos la tenían clara, si venía de otra manera ellos no lo aceptaban. Entonces, ¿por qué no lo podían ver a Dios trabajar? Bueno, los fariseos por un prejuicio religioso. El joven, porque había creído una leyenda, una fábula. ¿Por qué nosotros no lo podemos ver a él actuar muchas veces? Porque no quiere decir que tiene que actuar algo nuevo. Iglesia, ya está actuando en tu vida. Hace rato que viene actuando en tu vida. Hace rato que viene actuando en la iglesia. Vos entendés que nos vamos a África. Vos entendés que en 2 meses. Sí, pero bueno, antes, todo lo que hizo desde antes. En muy poquito tiempo hizo lo que durante años no se podría llegar a hacer. ¿No ves en la iglesia corazones cambiados? ¿No ves en la iglesia el milagro más grande, que hay vidas que están siendo transformadas, que el Señor las está sacando? ¿De dónde las está sacando? Y las está convirtiendo en nueva criatura. Y todavía seguimos con prejuicios religiosos y todavía seguimos pensando en fábulas cuando el milagro lo estamos teniendo adelante. Yo lo quiero ver a Dios actuar. ¿Sabés qué es lo que nos está pasando? Que a veces nuestro corazón no está preparado. Y aunque veamos con nuestros ojos, no creemos con nuestro corazón. Y ese es el gran problema. Cuando nuestro corazón está abierto a Él, lo que Él hace lo recibimos como tal. Cuando nuestro corazón está endurecido, cuestionamos, somos indiferentes, prejuiciosos, y tenemos a veces criterios tan fuertes adentro nuestro que los queremos hacer valer frente a lo que Él está haciendo. Y lógicamente nuestra vida se detiene y no puede ver lo que tiene que ver. Está ciega a lo que el Señor está haciendo. Los fariseos estaban ciegos a lo que el Señor está haciendo. Ellos estaban tan preocupados por el día de reposo que no estaban viendo a un paralítico de 38 años levantarse de ese lugar. Y en vez de realmente decir, bueno, esta es la esperanza, ellos se habían secado, ya no les interesaba nada.
Ellos se olvidaron del Dios del Antiguo Testamento que abrió el mar, que los liberó del cautiverio babilónico. Ellos ya dijeron, bueno, ya eso era para el pasado. Ahora no es así. Ahora nuestro orden está bien. Pero estaba el Hijo de Dios haciendo milagros y ellos no lo podían entender. No lo podían ver al Hijo de Dios haciendo lo que estaba haciendo. Y a veces nos pasa eso a nosotros, iglesia. Tenemos que volver de nuevo a ser sensibles y verlo a Él obrar. No es que tiene que hacer algo nuevo, verlo obrar en lo que ya está haciendo. Vos sabés que África no es solamente para África, es para vos también. Vos sabés que la experiencia que está tocando que la iglesia viva tiene que ver con que la fe de la iglesia crezca, no con que nosotros vayamos a África y pase algo allá. Tiene que pasar primero acá. Lo primero que me dijo el Señor en el primer viaje a África, el segundo viaje, desafía a las personas que están y vengan. ¿Por qué razón? Porque era necesario que espiritualmente pasara algo. Yo no te puedo explicar las cosas que suceden. La palabra de Dios me habla de dones de sanidad, ¿sí o no? Correcto. Subir a una madre con un chiquito que se está muriendo porque lo está llevando al curandero, decirle en la parte de atrás de la camioneta, tu hijo, si lo llevas al curandero, se termina de morir, la mamá que te está diciendo, ¿y qué hago? Entregá tu vida a Cristo y déjame orar por tu hijo para que sea sano, y ese chiquito en ese mismo momento es sano y de un color amarillento vuelve a cobrar su color natural. Y en vez de viajar todo lo que les quedaba, dijo al de la camioneta, pará porque me bajo, ya está sano, ¿para qué voy a ir al curandero? Y esto sucede, iglesia. Y esto pasa. Pero cuando nos acostumbramos a algo que no tiene nada que ver con el Cristo vivo, estas cosas, si bien las vemos, las dejamos pasar por algo y nuestro corazón se endurece cada vez más. Cuidado porque un corazón duro en la iglesia es un corazón débil en este mundo. La debilidad no es como nosotros a veces creemos. ¿Sabés quién es el fuerte en el reino de los cielos? El consciente de su debilidad. El que viene y dice, no puedo, no llego, tengo temor, tengo duda de cómo. Esa es la persona fuerte. ¿Sabés quién es la persona que ya cayó? La que dice cómo tiene que ser todo. No, bueno, pero esto es así, yo lo veo de esta manera y esto es así. Esa persona ya está boleta. Pero cuando el Señor viene con su gloria y con su presencia y vos te enfrentás a esa realidad, te das cuenta que no tenés nada. Y cuando no tenés nada, decís, Señor, ¿qué hago? Bueno, ahora sí, yo trabajo y vos vas a trabajar conmigo. ¿Amén? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces, así como la falta de esperanza nos nubla, ¿no es cierto?, hacia el trabajo del Señor, otra de las cosas que nos nubla frente al trabajo del Señor es que el enemigo también está trabajando. Por favor, iglesia, hágame sentir cómodo. No sienta que cuando yo le hablo del enemigo, le estoy hablando de un cuentito mitológico, ¿no es cierto? Le estoy hablando de una realidad espiritual que tengo miles de maneras de comprobársela. La palabra de Dios me dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir que está bajo el maligno? Que opera el espíritu, ¿no es cierto?, de este mundo sobre los hijos que están en desobediencia. ¿Y de qué manera actúa? Y actúa hechizando, actúa hipnotizando, actúa queriendo el mundo y queriendo su sistema caído, aunque yo sepa que ese sistema caído no funciona. Iglesia, si usted ve noticiero, ¿hay guerra o no hay guerras? ¿Y esas guerras con qué tienen que ver? ¿Tienen que ver realmente con soberanías territoriales o con intereses materiales? Hoy usted tiene una lluvia de productos que le venden. Hoy a usted lo quieren captar en la red, ¿sabe por qué? Porque usted es el producto de la red, no lo que le quieren vender a usted. Hoy todo es un engaño, ¿por qué? Porque el sistema
del mundo es un sistema caído porque está formado por el hombre caído. Y no lo digo yo como fanático religioso, primero porque no soy fanático religioso, lo dice la palabra de Dios como verdad. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque cuando empiezo a tirar del hilito siempre voy a encontrar que el interés propio de la persona, siempre voy a encontrar el interés egoísta de la persona, del país o de quien sea. Eso me muestra cómo está este sistema. Y a veces nosotros como iglesia ponemos esperanza en este sistema. Es un suicidio, iglesia. Es un suicidio espiritual y es un suicidio material, natural. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, mi petición era, Señor, ¿qué más te tengo que entregar? Pero cuando llego a la iglesia, me encuentro con un grupo de jóvenes que al contrario, era ¿qué más puedo rescatar del mundo? ¿Qué más puedo traer del mundo para mí? La realidad es que al poquito tiempo yo me fui con mi esposa al seminario y esas personas, hoy prácticamente ninguno está convertido, ninguno está en la iglesia, ninguno está salvado. Buscaban una palabra, buscaban una iglesia, buscaban una vida espiritual que les permitiera rescatar todo lo que pudieran del mundo. Y la realidad es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La realidad es que cuando nuestro corazón no está ahí, ¿sabes lo que hace el Señor? Te recontra multiplica. ¿Por qué razón? Porque sabe que eso no va a ser un ancla, un distractor de tu vida, va a ser un medio para que vos estés bien, tu familia estés bien y puedas cumplir el propósito divino. Pero este mundo está caído y si yo pongo la esperanza en el lugar incorrecto, me voy a caer junto con este mundo. ¿Por qué a veces no lo veo trabajar a él? Porque el enemigo está trabajando. ¿Te pasa a veces que pasan días y no orás? El enemigo ora. ¿Te pasan que hay veces que pasás de largo, no venís a la iglesia ni nada? El enemigo cada día está trabajando. No lo digo yo, iglesia, no es una fantasía. La palabra de Dios me dice. Sabemos, 1 de Juan 5:19, que nosotros somos de Dios, que el mundo está bajo el maligno. Efesios 6:11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis resistir firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué son las acechanzas? Las acechanzas son esas trampas, esa vigilancia diaria que Él está fijando sobre tu vida para el día que vos te descuides. ¿Viste cuando el león ataca una cebra, ataca algo? Cuando ya sabe que la tiene, no se queda ahí tranquilito, no, está buscando más comodidad todavía, que se confíe la cebra. Cuando la cebra ya se confió y va para el lado de los matorrales, chao, ¿no? Acecha la vida de cada hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice, Apocalipsis 12:12, descendió de los cielos porque sabe que le queda poco tiempo. Y también dice la palabra de Dios que acusa a los hermanos día y noche. Entonces, así como el Señor trabaja y la dinámica del Señor no se interrumpe ni se corta hasta el día final, el enemigo también trabaja y su dinámica no se corta hasta el día final. Y finalmente, Dios trabaja, pero no lo vemos, ¿por qué? Porque está trabajando nuestra vida. Nosotros a veces queremos que el trabajo de Dios se produzca afuera nuestro y no nos damos cuenta que a veces ese malestar, esa cosa que nos cierra, esa cosa incómoda que está sucediendo adentro es porque Dios está trabajando, no afuera, está trabajando adentro. La cosa no tiene que ver con que lo externo cambie, iglesia. Cuando Cristo vino a este mundo no cambió lo externo del pueblo de Dios, que esperaban grandes salvaciones, liberaciones y ser una gran nación desde afuera. Lo importante era que cambiara el corazón del pueblo de Dios para poder cumplir su propósito. Por eso no lo aceptaron a Cristo. Por eso hoy tampoco se aceptan muchas iglesias donde se predica un mensaje que va directo al corazón de la persona.
A veces queremos un entretenimiento que nos diga que está todo bien, que va a estar todo mejor, volvé a tu casa y vení la próxima. Eso no cambia el corazón de nadie. Pero el Señor quiere obrar, el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando los obstáculos de nuestra vida se corren, Él empieza a tener esa libertad adentro de la cual la palabra de Dios me dice, si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué como cristiano no tengo libertad? No tengo libertad por las cosas que todavía retengo y no quiero soltar. Y son cosas en donde el Espíritu no puede llevarte más adelante. Tiene que trabajar sobre vos para que eso sea entregado y Él pueda tener libertad a través tuyo. Si eso está presente, yo mismo estoy dictando una forma distinta de trabajo de Dios. Yo quiero que Dios vaya adelante y Dios quiere solucionar las cosas mías. Dios quiere resolver mi problema para ahí sí conmigo ir adelante. Le voy a decir algo que es un poquito fuerte. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Qué dice usted? ¿Sí? Bueno. Le digo la parte buena y la parte mala. La parte buena es que todos nosotros vamos a ser parte del propósito de Dios. Todos. La parte no tan linda es que no necesariamente todos vamos a ser una parte participativa directa. Algunos dentro del propósito de Dios van a participar directamente y otros van a participar indirectamente. Pero toda la humanidad va a participar. Le doy un ejemplo para que usted lo entienda. Pablo, antes de convertirse, perseguía a la iglesia, ¿correcto? Pero que a usted le parezca mentira, mientras Pablo perseguía a la iglesia estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a través de la persecución que generó Pablo luego de la muerte de Esteban, la iglesia se hizo misionera, a la fuerza, por medio de un perseguidor. Pero luego Pablo se convirtió. Y cuando Pablo se convierte, no solamente es un apóstol misionero, llena el mundo antiguo del Evangelio. Ahí está participando directamente. Antes estaba participando indirectamente. En nuestra vida es lo mismo, iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Vos joven, vos papá, vos mamá, vos podés participar en otros jóvenes, en tu familia, podés participar de manera directa en la voluntad de Dios siendo un ejemplo y siendo un desafío para otros. Y podés también trabajar de manera indirecta haciendo que otros se conviertan tomando como referencia tu mal ejemplo. Yo no quiero que me pase a mí lo que le pasó a él. Yo no quiero desviarme como ella se desvió. Yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser como mi mamá. Usted puede ser el papá, la mamá, que es un ejemplo malo para que su hijo siga lo bueno, o usted puede ser un papá, una mamá tomada de la mano de Dios para apasionar a su hijo, a su hija de Cristo. Usted puede ser un buen ministro de Jesucristo que va a influenciar a un montón de personas desde el lugar correcto, o puede ser un mal ministro de Jesucristo, esto me lo hablaría para mí, en el cual mi caída haría que otros dijeran, mirá, aquel que está seguro, mire que no caiga. Pero de cualquier manera nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no se detiene, iglesia. Ahora, yo decido si lo hago de manera directa o de manera indirecta. Yo decido si voy a ser el ejemplo inspirador o el mal ejemplo para que otros nos sigan. Judas fue discípulo, iglesia. Y ya estaba profetizado que alguien lo iba a entregar, que un hijo de iniquidad lo iba a estar entregando. Bueno, Judas decidió ser ese hijo de iniquidad, podría haber sido cualquier otro. Mientras fue discípulo, cumplió el propósito de discípulo. Cuando se hizo enemigo, cumplió el propósito de Dios, pero entregando a Jesús. ¿Entendemos a lo que yo me voy, a lo que voy? ¿O más o menos? Cuidado, porque vos tenés propósito. Ahora, depende de tu fidelidad al Señor, o depende de tu apostasía al Señor, cómo se va a cumplir ese propósito.
Cuidado con esto, pero el propósito se va a cumplir. Entonces, la falta de esperanza, iglesia, me va a llevar a mí a no verlo al Señor obrar. Los prejuicios religiosos, creer en fábulas, van a robar mi esperanza y no me van a dejar ver a Él hacer lo que tiene que hacer. El trabajo del enemigo me va a eclipsar si no presto atención y estoy firme en ver el trabajo de Dios. Y cuidado, porque en ese trabajo Dios está trabajando en tu vida, pero vos también le podés decir basta, se terminó. Y el propósito va a seguir. Ahora vos podés intervenir de la manera correcta o de la manera incorrecta. Si te mantenés fiel, vas a ser testimonio positivo. Si te corres, también vas a ser un testimonio negativo de lo que no se tiene que hacer. Y otros tal vez se van a convertir, mirando con temor, mirá lo que le pasó a este, por no vigilar. Entonces yo ahora sí voy a vigilar. Entonces él se cayó de esta manera, yo ahora sí voy a ser fiel. Nosotros tomamos la decisión, iglesia. El Señor está trabajando, Él está obrando. Es un tiempo de recuperar nuestra esperanza en Él. Él está trabajando para salvación si en esta noche hay alguno que no conoce a Cristo y aún no ha entregado su vida a Él. Él está trabajando en esta noche si hoy decido volver de nuevo de mis caminos porque me quedé, porque tuve problemas, porque me enojé con mi esposa, con mi esposo, con mi amigo, con mi vecino. Hoy tengo la oportunidad de volver. Hoy tengo la oportunidad de poderme encontrar en el propósito de decir, yo, Señor mío, no quiero ser el ejemplo que no hay que seguir. Yo quiero ser un ejemplo de inspiración a otros. Yo quiero que vos sigas trabajando en mi vida y hagas lo que tengas que hacer, porque te quiero dar libertad adentro mío para que tu propósito se cumpla. Amén. Vamos a ponernos de pie y antes de pasar a la cena del Señor, que vamos a participar, les cuento siempre lo mismo, ¿no? Que cuando participamos de la cena del Señor es una institución